Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema la religión, el factor más importante de la cultura, primera parte. Vamos a partir de la definición antropológica de cultura que hemos ido manejando en nuestros anteriores videos. Indicamos que la cultura se define como una forma social de adaptación al entorno que tiene 3 factores tangibles y 3 factores intangibles. Entre los tangibles encontramos al factor geográfico, al biológico y al económico. Y entre los intangibles al arte, al idioma y a la religión, que es la que desarrollaremos en esta ocasión. Para ver los otros, les invito a ver los anteriores videos. Vamos a decir qué es la religión. Religión deriva del verbo latino religare, cuyo prefijo re implica intensidad, fuerza. Y ligare, que significa vincular. Entonces, religare significa el vínculo fuerte y estrecho que existe entre Dios y el hombre. Vamos a decir por ello que la religión responde a algo natural al ser humano. ¿Qué es eso? Que el hombre es capaz de darse cuenta de que Dios existe. ¿Bien? Por ello, tenemos que decir que siendo algo trascendental no solamente a la propia existencia, sino a la existencia de todo, se convierte en uno de los factores más importantes de la cultura, de hecho, el más fuerte. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Primero, indicando que todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad han desarrollado algún tipo de religión y que los valores religiosos son los que más influyen en la vida. ¿No? Porque no solamente ayudan a determinar cosas prácticas e inmediatas, sino cosas trascendentes como el proyecto de vida o inclusive qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, casi todas las cosas que se hacen en la vida de una persona se pueden analizar y evaluar en base a los parámetros y valores religiosos. Bien, entonces podemos sintetizar esto diciendo que los valores religiosos dan sentido a la vida y explican qué hay después de la muerte, que es la gran certeza. Y hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, es que vamos a morir, ¿no? Esa es una certeza que nos acompaña en todo momento y que en algún caso puede llegar a desesperar a la persona, ¿no? Pero la religión justamente va a resolver esa situación. Bueno, pasemos ahora a las formas que existen para demostrar la existencia de Dios. Bien, empezaremos por la primera forma, que es la vía del movimiento. Cuando una cosa se mueve, es porque algo ha hecho que eso se mueva. Eso es algo básico que está en las leyes de la física, ¿no? Es necesario que haya entonces un primer motor que haya dado movimiento a las demás cosas, cuyo movimiento sigue presente en el universo, ¿no? El universo está en expansión, los planetas giran alrededor del Sol, el mismo planeta gira y así podríamos seguir. Las cosas están en permanente movimiento, que se va transformando, ¿no? Y se transforma en energía y esa energía se reutiliza en nuevos movimientos, pero tiene que haber habido un primer movimiento, un primer motor que ya ha dado movimiento, el movimiento inicial a todas las cosas que existen, ¿no? Y ese primer motor tiene que ser Dios. Bien, pasemos a la segunda forma de demostrar la existencia de Dios, que se llama la vía de la causa eficiente. Bien, imaginemos una construcción, como vemos acá, puede ser un templo, ¿no? Ya que estamos hablando de religión. Bueno, entonces nosotros tenemos para realizar este templo tiene que haber 4 causas, según Aristóteles. Primero, la causa material, es decir, la materia, ¿no? Supongamos que es un templo hecho de mármol, entonces la piedra llamada mármol. Bien. Por otra parte, tenemos la forma, ¿no? La forma característica que adquiere la materia para que sea considerado un templo, ¿no? Es decir, las paredes, las columnas, el basamento, el techo, la cubierta, etc. Bien. Bueno, luego está la causa eficiente. ¿Quién ha hecho eso?
Es decir, ¿quién le ha dado a esa materia esa forma específica? En este caso podríamos decir que es una persona que ha ido tallando bloque por bloque todas las partes que componen el templo. Entonces sería, por así decir, el cantero que ha dado la forma, sería la causa eficiente, ¿no? Y finalmente la causa final, ¿para qué sirve esto? En este caso tiene una función religiosa. Bien, ¿qué dice esta vía de la causa eficiente? Dice, bueno, tenemos la materia, pero se necesita alguien que le dé la forma que tiene, ¿no? Y ese alguien, en el caso digámoslo así, de la existencia de nosotros mismos, tiene que ser Dios. ¿Por qué razón? Tomemos en cuenta que en el universo existían los elementos químicos de los cuales está conformado nuestro organismo, ¿cierto? En última instancia somos elementos químicos, ¿no? Pero para que se cree la primera célula u organismo viviente, esos elementos químicos tuvieron que organizarse de una forma que no podría haber sido dada al azar. Es decir, estando todos los elementos químicos necesarios mezclados, es imposible que se logre formar una célula viva, la primera célula viva, en todo caso, de donde salen todos los demás seres vivos. Se necesita que alguien haya creado esa conformación, esa forma especial de organización de la primera célula, digámoslo así, y con capacidad de reproducirse para que posteriormente la vida continúe y se desarrolle, ¿no? Y ese ser, ese quién necesariamente tiene que ser Dios. Bien, pasemos ahora a la siguiente de las vías, que corresponde a la vía de la contingencia. Bueno, ahora nos preguntamos y decimos, bueno, sabemos que hay materia en el universo, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene esa materia? Es imposible que la materia se dé a sí misma la existencia. Eso no puede ser posible, ¿no? Entonces tiene que haber habido algo o alguien que ha creado todo lo que existe, es decir, la materia de las que están hechas las cosas. Y ese ser necesariamente tiene que ser Dios, porque la materia a sí misma no se puede dar existencia. Pasamos ahora a la cuarta vía, que es la vía de los grados de perfección. Bien, entonces dice esta vía que la perfección de las cosas viene necesariamente de algo mejor, superior. Bien, entonces pongamos un ejemplo sencillo, ¿no? Imaginemos una planta, ¿no? Una planta absorbe a través de la raíz químicos que están en el suelo, ¿no? Elementos químicos, y los configura de una manera especial para generar sus tejidos. Entonces, digámoslo así, los minerales que están en el suelo precisan de algo más perfecto que ellos, que en este caso es la planta, para configurarse en los tejidos, ¿no? Porque así como nosotros tenemos tejidos, en este caso carne, huesos, ¿no? Órganos, en última instancia son elementos químicos, igualmente las plantas tienen, a partir de los elementos químicos que cogen del suelo, conforman sus hojas, sus troncos, etc., ¿no? Bien, bueno, en el caso concreto que nos ocupa, esos elementos químicos tomados del suelo han sido configurados como tejido por algo mejor que ellos mismos, es decir, la planta. La planta tiene un grado mayor de perfección. ¿Qué es la perfección? Es la ausencia de defectos. Digamos que la configuración de la planta es mucho más desarrollada que de los elementos químicos sueltos que están en el suelo. Bien, bueno, entonces hay que pensar en algo que sea más perfecto que el universo mismo, que haya logrado configurar el universo como tal. Tiene que haber algo más perfecto que el universo y ese algo es Dios, ¿no?
Y además en las cosas que vemos, ya sea en nosotros mismos, en las construcciones, en los aparatos, en los animales y plantas de la naturaleza, etcétera, nosotros vemos grados de perfección, ¿no? Pero también vemos errores, ¿no? Seguir más lejos, uno puede decir, wow, qué maravilloso funciona mi organismo, pero yo sé que tengo defectos y puede ser que, a ver, imaginemos, ¿no? Que eh, tengo un pie un poco más corto que el otro, aunque eso suele ser bastante común, ¿no? Pero bien, entonces es un pequeño defecto, un pequeñísimo defecto, ¿no? Y puede ser que tengamos varios de esos, y en realidad sabemos que tenemos muchos, ¿no? Cada persona. Bien, pero nos podemos imaginar que existe algo sin errores, ¿no? Y nos dice esto que, esta vía, que ese grado de acumulación de perfección es señal de que tiene que haber algo absolutamente perfecto y ese algo absolutamente perfecto. Y como decíamos, incluso más perfecto que el universo, tendría que ser Dios. Y terminamos con la quinta vía, que es la vía del orden del mundo, ¿no? Cuando uno ve cómo todas las cosas vivas, inertes, etcétera, por decirlo así, los ecosistemas, el planeta, el sistema solar, hasta las galaxias, todo funciona de una manera tan perfecta y ordenada, o incluso al interior de un organismo vivo, digamos, ¿no? Cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los órganos, cómo todas las partes se interconectan y relacionan y complementan unas con otras. Uno puede decir, es imposible que esto haya podido darse por azar. Tiene que haber una inteligencia que ordena y regula el funcionamiento del universo. No es posible que esto se haya dado por simple azar, ¿no? Escapa al sentido común. Y esta sería la quinta y última vía para darnos cuenta de la existencia de Dios. Bien, ¿cómo afecta esto a la mente humana? Lo veremos en nuestros próximos videos. Así que les agradezco mucho su atención y los invito a ver los siguientes videos del tema de la religión. Muchas gracias por su atención.